ahora para entrar a los ejemplos, como mencioné en la clase de teoría, primero haremos el ejemplo del famoso encendido y apagado con un LED. Para esto, para el diagrama de conexiones utilizaremos el programa Fritzing. Es un programa muy versátil donde nos permite integrar algunos componentes con Arduino, componentes como LED, resistencias, potenciómetros, LCDs, buzzer, en fin, tiene un montón de componentes para integrar con Arduino. Bien, explicaré un poco de la interfaz de Fritzing. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos los componentes que podemos insertar. Tenemos como los básicos, como había mencionado, condensadores, resistencias, pulsadores. Tenemos componentes de Arduino, las placas. En este simbolito de infinito podemos ver el simbolito de Arduino, todas las placas que se pueden integrar. Por eso que yo he jalado una placa de Arduino 1, porque es la que voy a utilizar. Hemos jalado también un protoboard. Y en fin, aquí podemos encontrar una variedad de componentes. En la parte superior podemos encontrar la barra de comandos, la barra de archivo, donde guardaremos, editar, que es para rehacer o hacer un paso, una conexión que hemos hecho. En la parte de componente podemos encontrar para girar, para aumentar, de vista, para acercar o alejar, pero también podemos usar para alejar y acercar la ruedita del mouse. Es la que más yo utilizo, porque es más fácil. Giramos hacia adelante para acercar y giramos hacia atrás para alejar. Bien, eso es a grandes rasgos una pequeña explicación de cómo manejar esta interfaz de Fritzing. También para movernos por el espacio podemos presionar la ruedita y simplemente deslizar. Bien, para el primer ejemplo tenemos el siguiente diagrama que ya está hecho, que es simplemente un encendido y apagado con un LED. Bien, como había explicado en teoría, el Arduino 1 tiene varios pines. Aquí podemos ver los nombres de cada pin, que lo podemos también apreciar a la hora de hacer la prueba. Vamos a ver que también en la misma placa tiene estos pines que están escritos. Por ejemplo, aquí podemos observar los pines de alimentación. Tenemos un pin de alimentación de 3.3 y de 5 voltios. Estas son las dos posibles alimentaciones que me da una placa Arduino 1. También tenemos los pines de tierra. Esos pines son muy importantes porque para encender todo componente necesitamos conectar las tierras. También tenemos un pin de Bain, que es un pin que cuando se alimenta por la interfaz serial, o sea cuando lo programamos, este pin me va a dar una salida de 5 voltios. Pero también este pin me puede servir para alimentar el Arduino. Es decir, por aquí le podemos meter de 7 a 12 voltios y me va a encender todo el Arduino. Tenemos los pines de analógico, obviamente que son analog input, o sea pines de entrada analógicos. También tenemos en la parte superior los pines de entrada o salida digital. Los pines de digital sí son de entrada o salida. Y podemos ver que existen unos pines que tienen una marquita. Estos pines son los pines de PWM, de salida PWM. Muy bien. Tenemos aquí también otro pin de tierra, un GND, y uno de los pines especiales que son los RX y TX. Aquí me están mencionando, pines 0 y 1. Bien, eso es a grandes rasgos, es una pequeña explicación de la placa Arduino. También podemos observar que aquí tiene un botón de reset para resetearlo, algunos condensadores, el pin de alimentación. Bien, estos también se mostrarán mejor en la parte práctica cuando tengamos la placa en físico. Para este ejemplo voy a conectar simplemente un LED con una resistencia, porque como mencioné en clase de teoría, el LED no se puede conectar correctamente, no se puede conectar directamente, mejor dicho, a la alimentación, porque corremos el riesgo de que se pueda quemar y ya no funciona. Bien, algo que se me olvidó mencionar es que los pines de salida digital trabajan a 5 voltios, es decir, su valor 0 o su mini valor es 0, obviamente, valga la redundancia, y su valor 1 es 5 voltios, porque como mencioné en teoría,
una señal digital solamente puede tener dos valores, o 0 o 1. En este caso las salidas me dan o 0 voltios o 5 voltios. Es decir, cuando activemos un pin me va a dar 5 voltios. Por esto que si yo conecto directamente el 0 o el 5 voltios con el LED, se me puede quemar. Corro el riesgo de que se queme. Bien, el diagrama de conexión es muy simple. Primero conectamos una tierra al protobar, en este caso al bus negativo. Luego conectamos la resistencia. Aquí hay que mencionar algo. Los buses están conectados, por ejemplo, toda esta línea es el mismo punto. Toda esta línea es el mismo punto. Nosotros podemos sacar una señal de aquí y una señal por acá y van a ser el mismo punto. Es decir, van a estar al mismo voltaje. Es como si estuvieran conectadas todas estas líneas. Lo mismo sucede con el bus positivo, el bus rojo, en la parte inferior o en la parte superior. La diferencia es con este canal central donde tenemos la mayor cantidad de pines, es que estos canales están conectados pero de manera perpendicular. Es decir, si nosotros tomamos una línea de aquí, es como si estuvieran conectados. En cambio de los buses que están a los costados, que es de manera horizontal. Aquí es de manera vertical. Es por esto que yo tomo un pin de por acá, porque es como si este punto estuviera conectado con este punto de acá. Muy bien. También hay que resaltar que el LED tiene que conectarse de manera correcta, es decir, el ánodo al polo positivo y el cátodo al polo negativo, como se mencionó en clase. Es por esto que después de la resistencia tengo que conectar el cátodo y luego el ánodo. El ánodo tiene que estar a la señal positiva. En este caso yo he utilizado el pin número 4 para la hora de programar. Entonces simplemente conecto, como está en la figura, conecto la tierra, conecto la resistencia, conecto el LED en este orden. Aquí hay que resaltar también que el LED, para identificar correctamente las patas de un LED, tenemos que ver el tamaño. La pata más grande es el ánodo y la pata más pequeña es el cátodo. Muy bien, entonces luego lo conecto a un pin número 4, que es el que voy a definir en la programación. Y ahora vamos a explicar el código de programación. Para eso abrimos el Arduino. Cuando abramos Arduino por primera vez, vamos a observar esto. Y voy a explicar un poco la pequeña interfaz de Arduino. Tenemos la barra de comandos en archivo, que simplemente sirve para abrir o cerrar archivos. Luego tenemos la opción de editar, que es para la misma programación, para copiar, ¿no? Para aumentar sangrías, ¿no? También puede servir para mantener un orden. La opción de programa, donde podemos compilar un código, subirlo. O también algo muy importante, que es la opción de incluir librerías. Esta opción la vamos a utilizar mucho porque para algunos sensores especiales necesitamos ciertas librerías especiales. Para añadir una librería simplemente podemos añadirla en formato zip, dando clic aquí y luego seleccionando la librería. Y también para añadir otra manera de añadir librerías es yendo a la biblioteca y en el gestor de librerías buscar la librería aquí que podemos encontrar en el buscador y luego instalarla. Muy bien. Luego también tenemos la barra de herramientas que me va a servir para seleccionar la placa, porque como mencioné, Arduino no es solamente un tipo de placa, porque existe Arduino Uno, Leonardo, ¿no? Y el Nano. Y dependiendo de la placa se tiene que seleccionar correctamente la placa. Podemos ver aquí 1, en este caso utilizaremos solamente Arduino 1. Pero si es que tenemos otra placa, la podemos elegir aquí.
Algo muy importante también es seleccionar el puerto que tenemos en Arduino, el puerto conectado, ¿no? Aquí lo seleccionamos. También podemos obtener información de la placa, el programador. Bueno, esto ya es otro detalle. Y obviamente una opción de ayuda, como todo programa. Una opción para ayudarnos sobre Arduino, unas referencias, problemas, ¿no? Lo que puede servir. Tenemos en la parte superior, en la parte inferior a la barra de comandos, las opciones rápidas de verificar, de compilar para un nuevo archivo, para abrir o para guardar o salvar. Y luego tenemos el entorno propiamente, donde escribiremos nuestro código. Obviamente, como mencioné en teoría, lo primero que me sale es el famoso setup y load. En la parte derecha tenemos el monitor serial. Muy bien. Obviamente el monitor serial solo me va a funcionar cuando tenga algo conectado, cuando me detecte la placa. Ahora, como no tengo nada conectado, me está saliendo un error porque no hay nada. No hay nada conectado de manera serial. Muy bien. Esto sería por el entorno del Arduino. Ahora el código ya se les proporcionó. Es el de encender. Primero voy a explicar dependiendo del diagrama. Como es el código del diagrama de encender un LED, tengo que abrir el código de encender LED. Vamos a abrirlo simplemente dando doble clic. También otra manera de abrirlo, miren, aquí ya lo abrí, pero también podría ser desde aquí, en abrir, y seleccionando la ruta. También es otra manera. Bien, tenemos el código. Para voy a explicarlo de manera muy detallada. Las buenas prácticas de programación indican que para un proyecto lo primero que debemos hacer es definir los pines a utilizar para mantener sobre todo un orden. Yo lo hago de esta manera. Los pines que voy a utilizar de manera física, los números que me aparecen en la plaquita, los declaro con el define. El Michi define me sirve para tener de manera estática un valor y almacenarlo en una palabra, porque como sabemos el ser humano entiende mejor todo de manera escrita, ¿no? Con palabras. En cambio, en este caso el microcontrolador lo entiende de manera numérica, ¿no? Es por esto que a cada pin yo le voy a utilizar una palabra específica para relacionarlo. Miren, abriendo el diagrama puse el pin número 4 y lo relacioné a la palabra LED pin. En este caso podría ser otra, pero yo le he puesto esta. Podría ser pin de LED o similar, ¿no? Yo le he puesto LED pin. Esto quiere decir que este número, el pin número 4, estará asociada a esta palabra. Bien, eso es lo que yo hago para mantener un orden. Primero defino todos los pines a utilizar de manera física. Bien, lo siguiente es la función voidSetup, que como mencioné en clase, esa función solo se va a ejecutar por única vez y al inicio. Bien, luego tenemos la sentencia de pin mode, que como mencioné en clase también, todas las definiciones de pines, para qué sirven, es decir, para pines de entrada o salida, se tienen que hacer aquí, declarar como única vez. Y para eso utilizamos la función pin mode, que me sirve para a un pin declararlo si es entrada o salida. Obviamente que esto está en inglés, output en inglés, es salida en español, por eso que se le pone output. En otro caso sería input como entrada. Pero ¿por qué le estoy poniendo salida? Obviamente porque el Arduino es el que me va a accionar el LED, perdón. Por eso que se le pone salida. Porque por el pin tiene que salir el voltaje suficiente para encender el LED. Y se hace de la siguiente manera. Ahora, ¿por qué le pongo LED pin? Porque como yo definí anteriormente, el LED pin está asociado al pin 4 del Arduino. Vamos a ver el diagrama de nuevo. Pin 4. Pin digital, obviamente. Estamos utilizando digitales. Luego veremos que para analógicos es de una manera un poco diferente.
pero el concepto es el mismo. Bien, esta no es la única manera, voy a resaltar también que esta no es la única manera de definir un pin con define, sino también podemos hacer un uso de unas variables. Por ejemplo, como vemos que el 4 es un número, podemos utilizar el formato int, como se menciona en clase. Podemos poner int, vamos a ver cómo declarar una variable int. Luego lo que tenemos que hacer es darle un nombre, por ejemplo pinlet, y darle un valor, pinlet igual a 4. Algo muy importante aquí en Arduino es que al final de cada línea de programación tenemos que poner un punto y coma. Ahora, ¿por qué yo en define no puse un punto y coma? Porque esta es otra opción. Cuando nosotros ponemos el Michi, no es necesario de poner el punto y coma al final. Obviamente esto solo se utiliza para palabras estáticas, para nombres especiales. Muy bien, entonces esta es otra manera de definir un pin a utilizar, y puede utilizarse cualquiera de los dos, obviamente. Pero no, en este caso no va a importar mucho. Yo voy a utilizar la manera que más utilizo, que es definiendo al inicio con define. Bien, luego tenemos la función más importante, que es la función loop, donde tenemos que hacer qué va a hacer con ese pin en el Arduino. ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, para encender, para darle en alto, para encender el pin, tenemos que utilizar la función digital write. ¿Por qué? Porque es una salida digital, por eso es digital write. Pues luego seleccionamos el nombre del pin y ponemos si es en alto o en bajo, si está encendido o si está apagado. Es por esto que aquí, como un pequeño comentario, he puesto poner el pin in high, es decir, encender el LED. Algo que también hay que mencionar, que los comentarios en Arduino se pueden poner comentarios, y esto se hace con 2 barritas para comentario de una línea. En cambio, si nosotros queremos hacer un comentario mayor, tenemos que ponerle una barra inclinada con el asterisco, y para cerrar el comentario es con el asterisco y barra inclinada. Aquí puedo escribir lo que quiera, por ejemplo clase número 1, y aquí ya me permite comentarios de más de una línea, ¿no? Esto también sirve para hacer unas aclaraciones en el código que siempre sirven. Luego tenemos una función de delay, porque tenemos que esperar para observarlo. Esto básicamente es para que uno lo pueda observar. Tenemos que mantener un tiempo el LED encendido, porque si no, esto lo va a pasar de manera muy rápida y no se va a poder apreciar. Con la función delay podemos hacer que espere un momento, un delay obviamente, un segundo. Este número que ingresemos dentro de delay es un número en milisegundos. Es por esto que un segundo son 1000 milisegundos. Por eso se le pone 1000. Luego, lo que haremos, o lo que hará el Arduino, es apagar el LED. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo el load del pin. Y para esto utilizaremos la misma función del inicio, digital write. Ponemos el pin del LED, que en este caso es el 4 porque yo lo he definido así, y lo apagamos con load. Y luego, para apreciarlo, nuevamente ponemos un pequeño delay de un segundo. Bien, esta es una función bastante sencilla que sirve para el famoso encendido y apagado de un LED. Bien, ahora lo vamos a ver en la parte práctica, en el conexionador de manera real. Bien, ahora veremos la parte práctica, que es el encendido y apagado de un LED. Tenemos nuestro cable y vamos a conectarlo a un puerto USB de nuestro laptop o PC. Luego, veamos un poco del diagrama de conexiones que ya se explicó. Hemos cableado primero el GND a la parte lateral del protoboard, ¿no? Luego ponemos la resistencia, que en el diagrama se mencionó que era 220 ohmios. Luego hay que tener mucho cuidado cómo conectamos el LED,
porque podemos observar que tenemos una patita más pequeña y una patita más grande. La patita más pequeña siempre va al negativo, a la tierra, y la patita más larga es la que va al positivo. Hay que tener cuidado porque si lo conectamos al revés podría fallar. Entonces, la patita negativa va a la resistencia y la patita positiva va a la señal, que como ya se explicó en el código está en el pin número 4. Una vez conectado a nuestro puerto USB de nuestra laptop, vamos a subir el código para ver cómo funciona. Bien, el código ya se explicó de manera muy detallada en la sesión de la explicación del diagrama de conexiones y el código. Bien, como podemos observar, ya subió el código y está parpadeando y cada un segundo, prendiéndose y apagándose, porque este es el tiempo que se explicó en el código. Bien, funciona todo correctamente y eso sería todo por el ejemplo número 1.